A comenzar ya. Soy Laura Martínez, técnica de proyectos de Fundesalud. Bienvenidos y bienvenidas al webinar Bioimpresión en Salud. Os dejo con el doctor don Francisco Miguel Sánchez Margallo, director científico del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Susón de Cáceres, del proyecto Bioimpass. Y Paco, te dejo paso. Y recordaos que después de la última intervención se abrirá un turno de preguntas y respuestas. Gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. Adelante, Paco. Muchas gracias. He compartido la pantalla, creo que se verá. Gracias, bienvenidos todos a este webinar de bioimpresión en salud, intentando impulsar la tecnología y las aplicaciones de bioimpresión en salud en la región Euroace, que gira en torno alrededor del proyecto Bioimpace, que lidera el Centro de Cirugía, y en mi caso, bueno, en 10 minutos voy a hacer un repaso de este proyecto. El proyecto Bioimpace es un proyecto que básicamente lo que pretende es impulsar la tecnología y las aplicaciones de la bioimpresión en salud en la región Euroace. Es un proyecto que está financiado con fondos de Interreg y fondos FEDER, y en el cual colaboramos o trabajamos 6 socios, 4 socios españoles, el Centro de Cirugía, la Universidad de Extremadura, el Clúster de la Salud y Fundesalud, y 2 socios portugueses, la Universidad Vasco de Gama y el Instituto Politécnico de Guarda, ambos de Portugal. Como antecedentes, en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión ya veníamos trabajando hace tiempo con la idea de introducir la tecnología de impresión 3D y bioimpresión, fundamentalmente porque son tecnologías que se han venido utilizando en el caso de la impresión 3D para la formación de estudiantes, como vemos arriba, la posibilidad de poder disponer de órganos o poder disponer de impresiones 3D de órganos o partes de los sistemas orgánicos con determinadas patologías, convirtiéndose en una herramienta muy interesante, no solo para la formación médica, sino también para el entrenamiento quirúrgico, como no también para la planificación preoperatoria en determinados casos, como vemos en la imagen derecha, un tumor renal, y cómo el cirujano, como en este caso el urólogo, puede determinar el mejor abordaje para poder intervenir a ese paciente. También como herramienta para asesorar pacientes, todo ello relacionado con la impresión 3D, para diseñar plantillas y herramientas de tareas específicas. Vemos abajo un ejemplo, la posibilidad de desarrollar prototipos de instrumental quirúrgico, impreso a través de impresoras 3D, ensamblado posteriormente y que se articula con el movimiento de la muñeca del cirujano. En este caso son unas pinzas de laparoscopia creadas a través de tecnología de impresión 3D. Y también en el caso de la bioimpresión, el desarrollo en laboratorio de estructuras biológicas que puedan sustituir órganos o tejidos humanos que pudieran estar dañados o que su función pudiera estar alterada. Por tanto, en el Centro de Cirugía Mínima Invasión se creó hace un par de años, con la ayuda de la Consejería de Ciencia, de Economía e Innovación de la Junta de Extremadura, un laboratorio de impresión médica, el laboratorio LIN, en el Centro de Cirugía, donde posteriormente nuestros compañeros Víctor Pablo Galván y David Patrocinio nos comentarán el equipamiento del cual disponemos en ambos casos. Y también, bueno, pues destacar que en el año 2019, previo a la pandemia, se habían conseguido diferentes logros con la impresión médica de enorme interés dentro de la comunidad médica y de la comunidad quirúrgica, como ha sido el desarrollo de un implante activo de menisco, creado artificialmente a través de sistemas de impresión, nuevos biomateriales desarrollados por diferentes empresas, parches cardíacos personalizados, incluso un corazón celularizado en la Universidad de Tel Aviv, en Israel, una córnea humana en la Universidad de Newcastle, impresa a través de tecnología de impresión médica, o redes vasculares complejas por la Universidad de Washington, que abre un futuro muy interesante en todo lo que es la cirugía y el tratamiento de determinadas enfermedades.
Yo creo que posteriormente el profesor Senenchu Lanceros él va a explicar con más detalle todo lo que es la bioimpresión. Básicamente la bioimpresión, aunque supongo que todos estaremos más o menos familiarizados, es un proceso mediante el cual se generan estructuras tridimensionales mediante la adición de diferentes capas de materiales biológicos, bioquímicos, y en los cuales pueden también incluirse células vivas o otros componentes derivados de las células. Y básicamente el objetivo de la bioimpresión, o el que a nosotros nos puede interesar, es fabricar estructuras humanas complejas en 3D, con propiedades biológicas y mecánicas que permitan restaurar la función de un tejido, un órgano que pueda estar enfermo, que pueda estar dañado, que pueda estar envejecido, que no cumpla correctamente su función. También personalizar y adaptar a las necesidades el tratamiento, a las necesidades de los pacientes, lo que se conoce actualmente como la medicina personalizada de precisión. En este caso, nosotros vamos a tener la oportunidad de trabajar en un proyecto a nivel nacional y esperamos trabajar con el profesor Senenchu Lanceros en este sentido. Y también en el caso de los modelos animales con los cuales trabajamos en el centro de cirugía, sustituir a los modelos animales en determinados estudios farmacológicos o la generación de modelos de enfermedades tal y como pide la Unión Europea. En cuanto ya centrándonos en el proyecto Bioimpace, las líneas de actuación en la que los socios están obteniendo resultados a día de hoy relacionados con el proyecto, pues básicamente giran en torno a la fabricación de prótesis bioimpresas para medicina regenerativa, incluyendo mallas quirúrgicas y prótesis para regeneración articular, también aplicaciones de la bioimpresión en la liberación y el testeo de determinados fármacos, como pudiera ser las lentillas con liberación controlada de fármacos, en la generación o la elaboración en laboratorio de parches cardíacos basados en gel para el tratamiento de los infartos de miocardio. También la optimización de las tecnologías de impresión, en las cuales están trabajando diferentes socios del proyecto, como estudio de materiales para la bioimpresión, diseño de sistemas de impresión más eficientes, diseño y prototipado de bioimpresoras con capacidades avanzadas, y también otra parte del proyecto que lo desarrollan otros socios en la comunicación y divulgación de estos resultados. Prueba de ello es el webinar que estamos organizando hoy de bioimpresión en salud, que crean una red para promoción de la bioimpresión en Extremadura, elaborando comunicaciones y presentando comunicaciones científicas y también difundiendo y teniendo un impacto público y acercando todo este tipo de tecnología. En el caso de las mallas quirúrgicas, básicamente las mallas quirúrgicas no me voy a detener. Las mallas quirúrgicas es una estructura que se utiliza para estabilizar y dar soporte a defectos que pudieran tener los tejidos blandos, fundamentalmente en la cavidad abdominal u otros órganos que pudieran prolapsarse, órganos de la cavidad pélvica y que en mujeres, por ejemplo, en casos de incontinencia urinaria o en los procesos de reparación de hernias se utilizan mallas quirúrgicas. El problema fundamental de las mallas quirúrgicas es que tienen una tasa relativamente alta de complicaciones, provocan, es un cuerpo extraño, es un objeto que se introduce en nuestro cuerpo, provoca una reacción inflamatoria o con una fibrosis, la generación de adherencias, nuestro cuerpo reacciona ante un cuerpo extraño y en determinados casos, en casos más graves, puede estar asociado a dolor crónico por atrapamiento nervioso, incluso con incomodidad del paciente. Y ahí que hace tiempo, ya hace años, venimos trabajando en el centro de cirugía de mínima invasión, recubriendo, utilizando células madre mesenquimales en las mallas quirúrgicas, disminuyendo, y hemos podido observar que disminuyen el proceso inflamatorio después de implantar la malla quirúrgica a través de un proceso mediado por la polarización de los macrófagos tipo 2, M2. Llevamos a cabo diferentes ensayos en modelos murino, implantando la malla quirúrgica recubierta con células madre mesenquimales. Tenemos también una patente solicitada y, bueno, a diferencia del trabajo de otros grupos de investigación, ninguno ha incluido el recubrimiento de las mallas quirúrgicas con células madre o derivados de las células. En nuestro caso, bueno, pues pudimos determinar, como comentaba, que las células madre mesenquimales reducen los procesos inflamatorios de estas mallas quirúrgicas y nuestros resultados in vitro y en vivo destacan que la eficacia de las mallas bioactivas como un producto médico con posibilidad de utilizarse en pacientes.
También hemos seguido trabajando en esta línea, incorporando, utilizando la cirugía de mínima invasión para colocar este tipo de mallas empleadas en modelos de hernia creados de forma artificial o animales que tienen la hernia o desarrollan la hernia de forma congénita, utilizando este tipo de mallas quirúrgicas recubiertas con células madres mesenquimales y, como comentaba, bueno, pues, pudimos determinar que se produce una modulación de la respuesta inflamatoria con un perfil menos agresivo y regenerativo, es decir, se reduce la inflamación utilizando tanto células madre mesenquimales como exosomas derivados de las células. Bien, en el caso del proyecto Bioimpulse se ha trabajado en la mejora de las prótesis para esta medicina regenerativa mediante la bioimpresión, imprimiendo mallas quirúrgicas para el tratamiento de las hernias en diferentes materiales, polipropileno, ácido poliláctico y glicólico, y se han llevado a cabo también diferentes ensayos mecánicos para determinar la fuerza de rotura al tensar este tipo de mallas, como aparece en la imagen derecha, los ensayos mecánicos de rotura de este tipo de dispositivos. También se han llevado a cabo estudios in vivo de reparación de fístulas oronasales en modelo felino, utilizando un scaffold impreso. La imagen de la derecha aparece el resultado a los 45 días y todos estos estudios se han llevado a cabo en la Escuela Universitaria Vasco de Gama de la Universidad de Coimbra. Ahí vemos la implantación de la malla, el resultado preimplantación y el resultado posteriormente posimplantación transcurridos 45 días de la colocación de la malla. También se ha trabajado en el desarrollo de una prótesis para regeneración articular en este proyecto, diseñando un equipo de simulación y el control de la presión y la temperatura en el proceso de impresión llevado a cabo por el grupo de la Universidad de Extremadura. No sé si mis compañeros posteriormente darán más detalles. Y en el caso del proyecto, pues también se está trabajando en lentillas con liberación controlada de fármacos, impresión de lentillas rígidas en estereolitografía, aquí en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión. También el desarrollo de moldes para la fabricación y el estudio de las lentillas por la Universidad de Extremadura, llevando a cabo ensayos en vivo de eficacia de determinados fármacos por la Universidad Vasco de Gama. La aplicación de fármacos para el tratamiento de trauma ocular, problemas como la queratoconjuntivitis, la conjuntivitis, queratitis, degeneraciones corneales u otro tipo de úlceras en el ojo, se han utilizado soluciones derivadas de las células madre, y ahí vemos pues diferentes ensayos de eficacia de fármacos en modelos animales. En cuanto al Instituto Instituto Politécnico de Guarda, a la izquierda podemos apreciar los trabajos que han desarrollado relacionados con este tema de síntesis de hidrogel con propiedades bioactivas, y a la derecha observamos los trabajos para la deposición de hidrogel en el borde de la lentilla sin afectar a la zona de visión, que es la zona central. Se ha podido determinar en los estudios que el material presenta excelente biocompatibilidad y afecta mínimamente la transmisión de la luz al ojo, es decir, no afecta a la visión central, a la visión central de la lentilla. Se sigue trabajando en este sentido. Los siguientes pasos pues, serán desarrollar o depositar el hidrogel en el borde de la lentilla mediante bioimpresión. Se está trabajando conjuntamente con el Centro de Cirugía, siguiendo con esta idea. Aquí vemos también, bueno, pues en el caso de la bioimpresión, otra de las ideas que tenemos, esto es un proyecto, una línea de trabajo del Centro de Cirugía Mínima Invasión, en la cual se utilizan un soporte de colágeno para el tratamiento del infarto de miocardio, agudo de miocardio, un modelo animal porcino, incluyendo en este soporte células madre mesenquimales, exosomas u otros derivados de las células, y aplicándolo sobre la zona del infarto. Y bueno, en este sentido, esta línea de trabajo hemos conseguido que pudiera llegar, que lo que se conoce como medicina translacional, que se llegara a aplicar sobre pacientes humanos, y en una línea que continuaremos trabajando a través de la bioimpresión. Por tanto, estamos trabajando en el proyecto la generación de un parche cardíaco bioimpreso para el tratamiento de estos infartos, con liberación de fármacos para el tratamiento de pacientes con infarto de miocardio, tanto en combinación el Instituto Politécnico de Guarda como el Centro de Cirugía. Y en este sentido, bueno, pues
Actualmente se está estudiando la ventana de impresión del gel y la impresión de los parches, como vemos en la imagen izquierda, y posteriormente, bueno, pues, se irán desarrollando diferentes estudios de citocompatibilidad, inclusión del fármaco dentro del parche, el cultivo de las células en un entorno 3D para posteriormente poderlo probar en un entorno preclínico. También dentro del proyecto se han ido desarrollando bioimpresoras y herramientas de bioimpresión. Se ha publicado un artículo de revisión de diferentes hidrogeles utilizados en bioimpresión y sus características físico-químicas, gelatina, alginato, colágeno, celulosa, etc. Y a la derecha aparece la imagen de un artículo de simulación computacional del comportamiento de estos hidrogeles durante el proceso de impresión. También la parte de difusión de los resultados y la difusión científica es una parte importante dentro del proyecto. También se han ido desarrollando, ya lo explicarán con más detalle, tanto Víctor Pablo Galván como David Patrocinio. Vemos en la izquierda imágenes del sistema de extrusión que se ha desarrollado a través del proyecto, que aporta un control fino sobre la cantidad de material durante la extrusión, y a la derecha un prototipo desarrollado de impresora con una cámara climática controlando las condiciones ambientales de humedad, temperatura, CO2, que permite imprimir volúmenes mayores de material mezclado con las células, consiguiendo una mayor viabilidad celular, y que también ha sido difundido en diferentes artículos científicos. Por tanto, parte del proyecto ha sido la difusión científica de artículos, comunicaciones a congresos nacionales e internacionales y diferentes jornadas, como comentábamos. Una prueba es la que estamos realizando hoy, de difusión y presentación de los resultados y del propio proyecto a la red de Fast Labs de Extremadura. También se ha desarrollado una página web por la Universidad de Extremadura, tanto en español, portugués como en inglés, un boletín de noticias a través del clúster de la salud sobre bioimpresión, con una periodicidad de publicación mensual. Se ha presentado el laboratorio de impresión médica, la red de FALA de Extremadura, y se han realizado diferentes charlas de divulgación a alumnos de secundaria, con todas las restricciones de la época de pandemia, pero bueno, se han intentado realizar pues, todas las charlas de divulgación posible a jóvenes, alumnos jóvenes, para poder irlo familiarizando con todo este tipo de tecnologías y presentando las posibilidades de la bioimpresión en diferentes foros, tanto científicos, tecnológicos como de difusión. Y por mi parte era todo lo que les quería contar. A continuación le doy paso a Víctor Pablo Galván y David Patrocinio. Ellos son técnicos de investigación, Centro de Cirugía de Mínima Invasión, trabajan en el laboratorio de impresión médica y nos van a hablar de impresión en Extremadura, de equipamiento y disponibilidad. Cuando queráis, os dejo de compartir la pantalla. No sé si empiezas, Víctor, o sí. David. Víctor. Correcto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Lo que les voy a hablar hoy es sobre las tecnologías de bioimpresión en salud, y en concreto sobre las tecnologías de bioimpresión que tenemos disponibles en Extremadura en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión. Viendo un poco el índice de la presentación, les quiero empezar a hablar de lo que es la introducción a la impresión 3D, cómo creamos modelos como estos que tenemos aquí, modelos biomiméticos de corazón o articular. Y a continuación pasaré a lo que es el centro de la charla, que va a ser los tipos de impresoras 3D y las características de cada una de ellas. Y en cada uno de los apartados haré un inciso para destacar cuáles de estas tecnologías tenemos disponibles en el laboratorio de impresión médica del Centro de Cirugía de Mínima Invasión, y explicar también las características y la disponibilidad que tenemos. Y por último, explicaré muy brevemente cómo se obtienen estos modelos que queremos imprimir. La impresión 3D es un conjunto de técnicas que nos permite fabricar objetos capa a capa, siguiendo el modelo que está contenido en un fichero informático. Aquí lo podemos ver en este vídeo, se va generando el objeto desplazándose un cabezal capa a capa. Es una tecnología muy útil para la fabricación de prototipos, porque podemos imprimir directamente cualquier cosa que tengamos en un modelo 3D. Y en el campo de la salud, pues es muy importante para fabricar objetos personalizados para el paciente, lo que decía nuestro director sobre la medicina personalizada. Por ejemplo, esto puede ser una prótesis, una órtesis o una malla quirúrgica.
Dentro de las técnicas de bioimpresión, les voy a hablar hoy de 4 tipos de ellas. Empezaré por las impresoras de filamento, las impresoras de sinterización láser, de extrusión y la estereolitografía. Aparte de lo que es en sí la tecnología, difieren en los tipos de materiales que podemos usar. En esto se va a centrar la charla de mi compañero David. También difieren en si es posible o no incorporar células vivas durante la impresión. También en la resolución, que varía mucho, en el volumen, la velocidad de impresión y en las propiedades mecánicas del objeto que estamos imprimiendo. Empezando por el primer tipo, las impresoras de filamento. Estas impresoras se basan en la deposición de un filamento fundido en líneas y estas líneas van formando capas de acuerdo a nuestro modelo. El ancho de línea normalmente está entre las 200 y las 800 micras y la altura de capa, bueno, entre más o menos las 100 y las 750, esto varía dependiendo del modelo. La importancia de este tipo de impresoras es que son muy fáciles de usar y además cuenta con una amplísima comunidad de usuarios, por lo que si nos queremos iniciar en la impresión FDM es muy fácil obtener consejos de otros usuarios. Y el rango de materiales pues también es muy diverso. Tenemos el ácido poliláctico, tenemos el polipropileno, bueno, ABS, también tenemos filamentos flexibles o filamentos incluso conductores para impresión de circuitos. La importancia, bueno, ¿por qué estos modelos estas impresoras son tan populares? Es porque tenemos modelos empezando desde los 200 euros. Tenemos modelos bastante decentes, como esta Ender 3, está en 200 euros. Y tenemos también impresoras muy funcionales y muy fáciles de usar por unos 900 euros. En el laboratorio contamos, por ejemplo, con una Prusa i3 que sale por 900 euros y permite imprimir de forma fácil y rápida. La velocidad de impresión de las impresoras FDM es quizá la mejor en cuanto a las diferentes técnicas. Imprime hasta 20 centímetros por segundo. Y aunque esto bueno, se usa mucho para prototipado, también hay filamentos de biomateriales disponibles comercialmente, como por ejemplo el polipropileno, que estamos usando en la fabricación de mallas quirúrgicas bioimpresas, el PLA de grado médico o la policarbolactona. Yendo a impresoras un poco más profesionales, en el laboratorio de impresión médica tenemos esta DT600. Esto ya es una impresora, bueno, quizá no tan asequible, son 35.000 euros aproximadamente, pero tiene funcionalidades que otras no tienen. Por ejemplo, los cabezales pues van desde las 200 micras hasta 1 milímetro y cuenta con 2 extrusores que se pueden ir moviendo y pueden ir imprimiendo independientemente. Además nos permite controlar la temperatura de la cámara de impresión y bueno, la temperatura del extrusor en este caso alcanza temperaturas muy altas de 500 grados y eso nos permite imprimir en materiales técnicos que no podemos hacer con otras impresoras. Aquí tienen una foto de esta impresora, es más o menos de mi tamaño, una impresora muy grande y que además nos permite imprimir piezas con un volumen de impresión bueno, de 60 centímetros de alto, muy grandes. Ahora cambiando a otro tipo de impresión, las impresoras por sinterización láser. En este caso la tecnología cambia y en lugar de un filamento lo que tenemos es una cama de impresión, una zona que cargamos con polvo y un láser va sinterizando las partes que nos interesan. La sinterización en un proceso lo que hace es fundir los polvos los granos del polvo y endurecer aquellas partes que nos interesan. Y una vez que se ha finalizado la impresión, lo que se hace es traerlo todo y remover el polvo que no se ha sinterizado y este también se puede reciclar, o sea, no se pierde el material. Una desventaja para el uso, digamos, casero de estas impresoras es que el postprocesado, bueno, tiene ciertos requisitos, porque hay que eliminar el polvo y aunque no sea un material tóxico, hay que llevar equipo de protección como gafas, máscara o bata de laboratorio. Aún así, son fáciles de usar y son excelentes para prototipado. Aparte de una muy alta resolución, nos permiten, por ejemplo, fabricar piezas móviles. Esto no lo permite ninguna de las otras tecnologías. Y una desventaja que tienen es que de momento hay muy pocos materiales biocompatibles en el mercado. Biocompatibles o autorizados para uso médico o alimentario. Son de momento pocos, aunque se están desarrollando rápidamente. En el laboratorio de impresión médica contamos con una Synteris Lisa Pro. Es una impresora de prototipado profesional, cuesta en torno a 20.000 euros y tiene una resolución excelente de 50 micras. También un volumen de impresión de 23 centímetros, que está muy bien, y la adquirimos, por supuesto, con una estación de limpieza y postprocesado. La compañía vende muchos materiales, pero además esta impresora cuenta con un modo abierto.
Y nosotros estamos aprovechando este modo para desarrollar nuestros propios materiales y usarlos, por ejemplo, en regeneración ósea o dental. En cuanto a estas dos técnicas, la impresión por filamento y la impresión por sintetización láser, hay una pregunta que es si se puede incorporar material celular. En estos casos no se puede incorporar durante el proceso de impresión porque son técnicas muy agresivas. En el caso de la FDM calentamos típicamente por encima de los 200 grados y en la SLS estamos dando con un láser de potencia importante. Por lo tanto, en estos dos tipos de impresoras, si se quiere incorporar células para uso clínico, se puede hacer después de la impresión del objeto. Esto típicamente se hace mediante la inmersión del objeto en un bioreactor con medio celular, que lo que hace es circular el medio y que las células se vayan adhiriendo. Pero también si nuestra geometría no es muy compleja, es decir, si no tiene poros, si no tiene demasiadas cavidades, lo podemos hacer con un cultivo celular convencional. Este problema se soluciona con las impresoras de extrusión, en las que la impresión tiene lugar a baja temperatura y por lo tanto se puede incorporar células durante la impresión. Típicamente se imprime a 37 grados, que es la temperatura corporal. Lo que hacen estas impresoras es extruir un material blando, suelen ser hidrogeles, suelen ser biotintas, de esto ya nos hablará David después, y en general estos materiales tienen menor resistencia mecánica, pero son ideales para simular tejidos blandos, tanto con simulación quirúrgica como regeneración de tejidos blandos. Y por lo general todas ya incluyen múltiples extrusores, se pueden cargar con diferentes materiales y elaborar tejidos complejos. En el laboratorio de impresión médica contamos con varias de ellas. He destacado esta, la Celin BioX, una impresora también para uso profesional en investigación, está en torno a 50.000 euros. Y en este caso la temperatura tanto de la cama y los cabezales no llega a temperaturas tan altas porque no es necesario, estamos imprimiendo en general con material vivo, normalmente se imprime a 37 grados. Y también cuenta con un cabezal de ultravioleta para fotopolimerizar un material en caso de que quisiésemos imprimir con materiales fotopolimerizables. La velocidad máxima de impresión en esta tecnología, no solo en esta impresora, sino en la tecnología en general, está más limitada, viene siendo pues, la tercera parte de, por ejemplo, la FDM o la sintetización láser. Y en este caso también contamos con un sistema de autoesterilización por ultravioleta y un filtro EPA para que podamos imprimir dentro de la impresora con material biológico sin riesgo de contaminación bacteriana, por ejemplo. La siguiente técnica sería la estereolitografía. Aquí también cambiamos los detalles técnicos. Lo que se hace en este caso es introducir una cubeta con un material fotocurable y un haz de luz láser va barriendo los puntitos de lo que queremos que se endurezca el material y el restante se elimina con un baño químico. La resolución en este tipo de impresoras es la mejor de las 4 técnicas que estoy presentando, normalmente son en torno a las 25 micras y se imprimen mayormente en resinas. Muchas de ellas son biocompatibles y hay mucha variedad en el mercado. También si la fuente de luz no es ultravioleta, sino que es violeta, se puede imprimir con células vivas. En el laboratorio de impresión médica contamos con esta impresora, una Form 2, es una impresora para prototipado, cuesta en torno a 4.500 euros, también fácil de usar y en este caso pues, permite imprimir con una amplísima variedad de resinas biocompatibles. Y el fabricante está incluso lanzando resinas con cerámicos o con metales. La resolución espacial, como ya dije, es muy buena y este tipo de impresoras sí son relativamente lentas. Por ejemplo, hacer una férula dental, de las típicas que se hacen en el dentista, pues nos llevaría unas 3 horas con esta impresora. También mirando qué hay en el mercado en cuanto a impresoras de estereolitografía, hay ya modelos como este de WS que están listas para ponerlas en la clínica directamente. Te hace todo el proceso automáticamente e incluso si es una pieza dental nos puede ajustar el color de la pieza. Mirando a otros tipos de impresoras más avanzadas, hace escasamente 3 semanas se ha lanzado otra impresora, que es la impresora holográfica X. Esta es capaz de imprimir múltiples puntos simultáneamente. Lo pongo como un ejemplo de cómo va avanzando la tecnología. Y la resolución ha bajado desde las 25 micras ya a 3 micras. El problema, evidentemente, es que esto de momento cuesta 1 millón de euros, pero bueno, a medida que vienen más fabricantes, pues la tecnología va avanzando y se va reduciendo el precio. Aquí tenemos un ejemplo de capilares impresos con esta tecnología. Y también permite hacer cultivos celulares avanzados, como por ejemplo esferoides,
o microdispositivos como podrían ser stents o parche quirúrgico, también podría ser, o otros dispositivos para liberación controlada de fármacos. Y ahora ya por último quiero ver una pregunta, que es de dónde se saca el modelo 3D, porque claro, podemos tener la impresora, pero no sabemos que, especialmente si somos usuarios nuevos, cómo empezar a imprimir en el campo de la salud. La primera opción que tenemos es la segmentación de imágenes clínicas. Si nosotros en particular, si queremos hacer algo personalizado para un paciente, dispondremos de imagen clínica. Las mejores, en mi opinión, pues son la resonancia magnética y el TAC. Y el problema de esto es que tiene un postprocesado laborioso. Tenemos que pasar de tener un stack de imágenes clínicas, hacer una reconstrucción para pasar de las imágenes 2D a las 3D y por último hacer una segmentación. La segmentación pues consiste en aislar aquellas partes que sean de interés para la impresión. Por ejemplo, si es el hueso, pues aislarlo por del resto de tejidos que lo rodean. Otra opción, por ejemplo, muy útil para ortopedia, es los escáneres 3D. Nos dan, en este caso, solamente la forma exterior del objeto. Y por último, tenemos el diseño 3D. El problema con el diseño 3D podemos potencialmente fabricar cualquier forma que queramos, siempre que la podamos imprimir con nuestro sistema. Y el problema, bueno, es que requiere conocimiento avanzado de diseño o de ingeniería. Pero también van existiendo programas de diseño sencillos. Por ejemplo, este Tinkercad se aprende a usar en 2 horas y nos permite diseñar pues, cosas incluso parecidas a un módulo lunar que tenemos aquí. O sea, quiero decir, geometrías relativamente complejas. Con esto acabaría mi presentación y bueno, les animo a que formulen sus preguntas a través del chat. A continuación hablará mi compañero David. Voy a dejar de compartir la presentación. Hola. Hola, buenas tardes. Yo vengo a presentaros las propiedades de los materiales que se usan en la tecnología de impresión 3D a la hora de elegir qué impresora 3D nos interesa más. Para ello voy a hacer, basándome en la introducción de mi compañero, la misma clasificación de técnicas y para al final hablar de los hidrogeles y las biotintas para la bioimpresión 3D. De las técnicas que tenemos disponibles nosotros ahora mismo en el link, tenemos estos 3 procedimientos de impresión, como son la impresión 3D por material fundido de filamentos, por resinas fotocurables y por materiales y por sinterizado láser. Cada una de estas técnicas tiene un tipo de material objetivo o tipo de material que ha de cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, en el caso de la impresión 3D por material fundido en forma de hilo, los materiales han de ser termosensibles y como la deposición se hace por hilos, la unión entre estos hilos es crucial para determinar las propiedades de los objetos que vamos a imprimir. Por eso, este tipo de materiales son especialmente interesantes para aparatos ortopédicos o utensilios médicos, como ha explicado antes don Francisco, y para materiales dentales. Las técnicas de fotolitografía se basan en fotoresinas, normalmente suelen ser fotoresinas de tipo metacrilato. Este tipo de técnica emplea la deposición por capas, sus propiedades mecánicas vienen determinadas por la dirección de estas capas y entonces se imprimirían, son buenos para hacer equipos ortopédicos, incluso para uso dental. Por último, en la impresión 3D, las técnicas de sinterizado se emplean materiales en forma granular
como ha comentado mi compañero Víctor, estos materiales son en forma de polvo y que han de fundir entre sí, lo que hace que sus propiedades como material sea muy homogénea en la masa de lo que es el objeto que vamos a fundir. Se pueden emplear tanto materiales poliméricos como materiales inorgánicos. Por ejemplo, aquí tenemos una pieza que se hace con materiales metálicos. Para las técnicas de bioimpresión por hidrogel, tenemos varios procedimientos de aplicación, como puede ser la bioimpresión por inyección, perdón, que se deposita el hidrogel gota a gota, como si fueran píxeles. También tendríamos la bioimpresión por extrusión o inyección sencilla, que es la más clásica, y luego también la bioimpresión asistida por láser. Este tipo de técnicas de bioimpresión se pueden emplear en distintas técnicas, como son la bioimpresión por sacrificio, el casting directo, el de refresco, para multimateriales y para métodos de bioimpresión coaxiales. Por ejemplo, un material las técnicas de bioimpresión por sacrificio se suelen usar mucho para simular redes vasculares o incluso sistemas de perfusión, para incluso poder hacer dispositivos o mezclas como un chip on a lab, lab on a chip, porque permiten generar canales con mucha precisión. La bioimpresión por tipo casting es una técnica que nos permite imprimir hidrogeles, con estructuras muy complejas. Para eso, este tipo de técnicas nos permite desarrollar un molde en el cual luego se podría inyectar por impresión cualquier otro material. Las tecnologías de bioimpresión por 3D, la FRESH, consistiría en imprimir dentro de un material líquido o de un material que al reaccionar con este material líquido daría una estructura. Estos servirían para generar órganos o estructuras tipos más complejas, tipo órganos o orgánulos, y métodos de cualquier tipo de estructura que requiera detalles muy finos. Por último, tenemos impresión por multimateriales. Esto es para replicar la complejidad no tanto del órgano, sino de los tejidos que forman el órgano, y en el que requieren combinación de distintos comportamientos para asemejarse a un material, a un tejido más biológico. Ahora sí, por último, tendríamos los de coaxial. Estos se basan en imprimir dos materiales uno dentro del otro en forma de hilo, lo que nos permitiría mezclar materiales, desarrollar estructuras concéntricas de materiales con propiedades muy distintas. Para que todas estas técnicas funcionen, cada técnica requiere un tipo de material muy concreto y trabajan con materiales muy concretos. Por ejemplo, para las técnicas de impresión 3D, los materiales necesitan ser, como he comentado antes, tienen que ser termoplásticos con propiedades de fusión que sean estables a temperaturas de trabajo de la impresora. Para el caso de los materiales, para los hidrogeles, tendríamos materiales, se trabajan con materiales de distintas naturalezas. Tendríamos materiales naturales, derivados de polisacáridos, polipéptidos y polinucleótidos, para asemejarse lo más parecido a los tejidos y a las proteínas, a las moléculas que forman los tejidos. También a raíz de los naturales se podrían obtener materiales semisintéticos. Estos derivados serían derivados de los naturales
en el cual se quiere buscar un control en las propiedades como por ejemplo la biodegradación o incluso la elasticidad de los materiales naturales. Y por último, podrían trabajarse incluso con algunos hidrogeles de origen sintético, derivados de materiales como el etilenglicol o el polivinilalcohol. Los materiales inorgánicos normalmente están más destinados a la técnica de sinderización láser. Dentro de los materiales inorgánicos tendríamos metales como el titanio y aleaciones de cromo y cromo para aleaciones cobalto-cromo para prótesis óseas, y luego tendríamos aceros, se podrían también incluso usar aceros sin estaño y sin magnesio. Los cerámicos serían más destinados a prótesis dentales, y luego tendríamos videocerámicos, derivados videocerámicos que serían para uso tanto dentales como articulares. A la hora de trabajar con los hidrogeles, a la hora de trabajar con biotintas es importante tener 4 ideas básicas a la hora de trabajar con ellos. Primero es que las biotintas tienen un comportamiento, al ser un material semifluido, al ser un gel, tiene un comportamiento reológico que viene determinado por su viscosidad. Además, como son biotintas, necesitamos que sean compatibles con el sistema, con el cuerpo, con las células, es decir, con el material biológico. Además, han de ser estables durante el proceso de almacenamiento y durante el proceso que va a tener que estar haciendo su actividad en el organismo. Y por último, el cuarto criterio que es importante es que sean impermeables. Es decir, que cuando imprimamos el material no se degrade o pierda las propiedades que nos interesan. Teniendo todo en cuenta estos cuatro puntos, las biotintas basadas en hidrogeles tienen unos requerimientos muy concretos. Estas biotintas estos requerimientos que tienen estas biotintas son su estructura, desde el punto de vista químico, son su estructura química y su peso molecular y su concentración. Estos 3 criterios determinarían las propiedades del comportamiento de las biotintas, tanto su comportamiento reométrico, como la viscoelasticidad, como su comportamiento físico-químico, que determinarían el mecanismo con el cual gelifican o se vuelven geles. Por último, estas dos condiciones a su vez nos condicionarían los parámetros de impresión, que a su vez son los parámetros de impresión que sería qué técnica de impresión nos conviene, cuál es el modo de impresión que tenemos que trabajar y qué es el diseño del cabezal de impresión, como temperatura y humedades. Y todo esto al final acabaría afectándonos a la imprimibilidad. Y la imprimibilidad nos determina qué tipo de objetos podemos imprimir y cómo de rápido podemos conseguir esos objetos y cómo de compatibles van a ser con material celular o con material bio. Los hidrogeles con los que estamos trabajando actualmente y que comercialmente son los más usados son hidrogeles a base de estas biomoléculas que pueden ver en esta diapositiva, y la biomolécula de base principal es el alginato, bien solo o acompañado de otras moléculas, y también se suelen usar bastante gelatinas modificadas y ácido hialurónico.
el resto de componentes normalmente suelen ser ya mezclados con estos 4 iniciales. Como pueden ver en estas tablas, la bioimpresión, con bioimpresión se puede simular gran cantidad de estructuras para simulación, como pueden ser modelos de cáncer, modelos de órganos, incluso se puede hacer estudios de infección bacteriana, se hacen estudios de permeabilidad de medicamentos, por ejemplo, en estructuras tipo cerebro. También se suelen hacer estudios de viabilidad y migración de tejido muscular, cartílago, piel. O sea, con bioimpresión actualmente se está trabajando en una gran cantidad de modelos a la hora de trabajar, de modelos para simular tejidos y comportamientos de estos tejidos. Como resumen, quiero destacar que a la hora de elegir una técnica de impresión o bioimpresión, tenemos que tener en cuenta este diagrama que presenta acá, que sería el resumen general de qué condiciones ha de cumplir el procedimiento que se ajusta más a nuestras necesidades. Desde el punto de vista de materiales, sobre todo para hidrogeles, es muy importante saber qué estructura química va a tener nuestro material, así como su peso molecular y concentración que necesitamos. Las propiedades viscoelásticas nos van a determinar, del material nos va a determinar cómo de flexible y cómo de rápido vamos a poder imprimir, y sus propiedades físico-químicas nos va a determinar qué proceso va a seguir nuestro material para formar parte, consolidar la estructura que hemos impreso. Los parámetros que nos va a condicionar los parámetros de impresión que vamos a poder utilizar. Y lo que nos va a decir cuál va a ser la calidad de nuestra impresión. Mi presentación es hasta aquí. Gracias por haberme escuchado. Un placer. Pues muchas gracias tanto a Víctor como a Pablo. A Víctor Pablo Galván y David Patrocinio Caballero. Ellos trabajan en el Centro de Cirugía Mínima de Invasión, y a continuación tenemos el placer de escuchar al profesor Senenchu Lanceros Méndez, es el director científico de BC Materials en Leioa, Vizcaya, y que nos va a hablar de bioimpresión 3D, aplicaciones actuales y futuras. Senenchu, no sé si... Vamos a ver si está cambiando la pantalla, por eso me ha escondido aquí. Vamos a ver si somos capaces de compartir. Agradecerte la participación, a la invitación que te hicimos, y nada, encantado de escucharte cuando quieras. Nada, agradezco yo un montón. Vamos a ver. ¿Se ve ahora? En modo pantalla estáis viendo solo, ¿no? Sí, los tienes que cambiar. Yo creo que... Vamos a ver así. Al revés, ¿no? Ahora, ¿no? Ahora, perfecto. Muy bien. Oye, nada, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido, nada, primero un placer desde que nos conocimos, que nos presentó David, y nada, será un placer de aquí para frente responder positivamente a todo aquello que demandéis de nosotros, bien sea para dar charlas, bien sea para discutir o bien sea para colaborar científicamente en cualquiera de los interesantísimos aspectos que habéis presentado. Fantásticas las presentaciones de mis 3 colegas anteriores, y la verdad es que poco me queda por decir, pero algo voy a decir, o sea que no hay problema, aquí estamos. Voy a dar una presentación pues bastante focalizada en por qué efectivamente es importantísima la bioimpresión y cuáles son los retos más importantes que quedan, que son bastantes. Y sobre todo por una razón muy clara, porque ha avanzado más la tecnología de impresión, que vamos a ver en breve, que no es particularmente moderna, que los materiales que efectivamente imprimimos,
que tienen retos importantísimos para atender a las necesidades de la biomedicina. Y entonces ahí es donde está, vamos a decir, el cuello de botella, que entre todos, es un área tremendamente multidisciplinar, tenemos que resolver, pero que se va a hacer efectivamente. La presentación va a estar dividida en 4 partes, fundamentalmente. La primera un poco de advertising, vais a ver ahora. Después el mensaje, por si acaso alguien se tiene que ir más pronto o se cansa de lo que estoy diciendo. Luego el contexto general, o sea, lo que está pasando en este ámbito, está pasando en todos los otros. Y luego algunas ideas importantes de por dónde pueden o deben ir las cosas. ¿Ok? La primera, el advertising del BC Materials. Vengo de BC Materials, soy el director científico del BC Materials. Está en el local de la Universidad del País Vasco, en Leioa, 15 kilómetros de Bilbao, y trabajamos en materiales, desarrollamos materiales. O sea que cualquiera de vosotros que quiera materiales para cualquier cosa, nos tiene siempre disponibles para hacerlo. Materiales para sensores actuadores, materiales para energía, materiales para ambiente y obviamente materiales para biomedicina. ¿Por qué materiales para biomedicina? Eso es bastante claro, ¿verdad? Ha habido solo una experiencia, no sé si ya la sabéis, en 1907, por eso la película, por cierto, se llama 21 gramos, donde se hizo una experiencia para ver cuánto pesaba el alma, haciendo experimentos en cadáveres, en personas justo en el momento de morir. La media dio que el alma pesaba 21 gramos, pero como la experiencia científica nunca ha sido repetida, entonces, hasta que no se demuestre lo del alma, todo es materiales y materiales hacemos en BC Materials. Y de hecho es lo que decimos que hacemos, New Materials for a Better Life. ¿Ok? Y estamos en Bilbao, una ciudad muy bonita con un buen equipo de fútbol, donde se come muy bien, donde se puede ir a grandes museos y que otro día demostraré, arriba a la izquierda, está en el centro del universo conocido. Por eso dicen que los de Bilbao tenemos el ego que tenemos. Fácil de encontrar, estando en el centro, estáis más que invitados. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Primero que 3D printing, impresión en general, es una tecnología tremendamente importante, tremendamente potente, que ha venido a ser un complemento a todas las tecnologías tradicionales de manufactura. ¿Ok? Estamos en un momento donde todo es más personalizado, donde muchas de las cosas son de altísima performance y de pequeño volumen de producción, y ahí las tecnologías de impresión son particularmente importantes. Y esto es muy, muy, muy particular porque todo se da de esa forma en el área biomédica, porque prácticamente todo va a ser al final personalizado. ¿Okay? Al final, cuando operamos a una persona, cuando hay una lesión es la de una persona, cuando hay un órgano a ser reparado es el de una persona. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, han presentado fantásticamente bien mis colegas. Las tecnologías de impresión, propiamente dichas, están avanzando una barbaridad. O sea, hoy en día tenemos precisiones, como muy bien han explicado, por debajo de los 3 micrómetros, ¿ok? Incluso pueden ser menores, ¿ok? De nanómetros en muchos casos ya, con el nano imprint, o sea, se puede actuar a ese nivel. Repito, se puede actuar a ese nivel, es decir, podemos hacer que los materiales respondan y por lo tanto los tejidos respondan a ese nivel. Pero lo que tenemos que hacer es que esos materiales respondan efectivamente donde necesitan, cuándo es necesario y dónde es necesario. Y eso es lo que necesitamos hacer. Por lo tanto, las propiedades funcionales de los materiales y la respuesta temporal de los materiales, así como la integración multimaterial, es lo que tiene que ser trabajado fuertemente durante los próximos tiempos. Esto solo se puede hacer, lo repito una y mil veces, desde una perspectiva claramente multidisciplinar. Los problemas y las necesidades vienen efectivamente del conocimiento médico, que es el que va a aplicar después. Nosotros desarrollaremos los materiales que serán procesados con las tecnologías de impresión que volverán al que inició la demanda, que es el médico en función de las necesidades de los pacientes. ¿Ok? Esa es la economía circular que está aquí implícita, ¿no? Y bueno, lo que es claro y objetivo, y por eso la apuesta vuestra, como no podía ser menos, de personas tan excelentes y los centros tan excelentes como los que estáis a trabajar aquí, es claramente una de las tecnologías que ha venido para quedarse y que jugará un papel fundamental en esta evolución o revolución que efectivamente estamos viviendo. ¿Por qué revolución? Bueno, es la palabra. Me gusta hacer una perspectiva amplia y esto es lo más amplia que se puede dar.
desde el inicio de la humanidad, o desde que el hombre es hombre, nuestras eras históricas han venido marcadas por el nombre de los materiales que podíamos controlar, los materiales que podíamos procesar, los materiales que utilizamos. Edad de piedra, edad de hierro, edad de bronce. Y eso ha seguido así, aunque luego ha cambiado el nombre, ¿no? Hemos cambiado los materiales que podíamos controlar: hierro, cemento, acero, polímeros, nanotecnología. ¿Quién se acuerda ya de ella? Ahora parece antigua, y ahora el bottom-up design. Diseñamos materiales desde los átomos y las moléculas a que tengan la respuesta funcional que necesitamos. Y todo eso en un mundo continuamente acelerándose, y donde en investigación y en desarrollo, aunque eso siempre ha sido importante en medicina, el tiempo es el elemento fundamental. Me gusta poner estos dos ejemplos. Desde que inventamos la escritura hasta que empezamos a imprimirla, pasaron prácticamente 4.000 años. Desde que inventamos el transistor a tener internet en nuestra casa, básicamente pasaron 20-25 años. O sea que hoy en día la investigación y el desarrollo se están dando a una velocidad tremenda. Y efectivamente estamos en lo que llaman la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial, que sobre todo tiene que ver con multifuncionalidad, interconectividad y sensores. ¿Ok? Y eso es lo que está cambiando todos los materiales y procesos productivos que estamos utilizando para un mundo más eficiente, un mundo más interactivo y un mundo más sostenible. No es fácil, pero bueno, eso es lo que hace la ciencia, ¿no? Como dicen en Alicia, no es imposible, pero es muy cercano a lo no posible. Pero bueno, eso es lo que estamos aquí haciendo cada día para efectivamente tener un desarrollo mejor en todos los procesos en los que nosotros estamos envueltos. Y eso se está dando también en la tecnología. La evolución de los biomateriales en biomedicina ha pasado por lo mismo que en los otros ámbitos de la sociedad. En primer lugar, en los años 30, 40, son materiales estructurales. Normalmente lo que queríamos hacer, una parte del cuerpo tenía una disfunción y había que repararla estructuralmente por otra parte, una prótesis, dientes, la prótesis de cadera o de cualquier otro elemento. Bastante más tarde, ya recientemente, cuando vamos por aquí, ya empezamos a ser capaces de reemplazar, regenerar el soft tissue. ¿Ok? Los tejidos es mucho más complicado, ¿ok? Pero ya conseguíamos hacerlo. Y actualmente ya el funcional. Estamos capaces de hacer la regeneración efectiva funcional de determinados tejidos. No todavía de una forma muy convincente en la mayor parte de los casos, pero que ya estamos prácticamente así. Es decir, que cada vez necesitamos materiales que ya no son solo de soporte, o para hacer, vamos a decir, puentes, sea de hard tissue, sea de soft tissue, sino que efectivamente tengan la funcionalidad requerida o que promuevan la funcionalidad requerida. ¿Ok? Y es ahí que estamos, y cada vez más necesario. Me gusta siempre poner esto, más que nada, para ser modesto y para ver que hace unos 200.000 años estábamos más o menos cerca de la extinción. Había unos entre 10.000 y 20.000 seres humanos en todo el planeta, unos 300 millones solo en el año 1 de nuestra era, y ahora 7.500 millones. Y con una esperanza de vida que ha pasado de los 15 años a 67 en media, un 67 un poco vergonzoso, en el sentido que en los países avanzados superan los 80, en algunos se acerca a los 90, en los, llamemos, menos desarrollados, pues a veces ni llega a los 50. Pero claro, una población envejecida tiene necesidad absoluta de regeneración de tejidos o de sustitución de tejidos. Y ahí es donde entra en fuerza todo lo que es la medicina personalizada y todo lo que es la impresión funcional. ¿Por dónde va la medicina en este campo? Pues tiene dos aspectos. Me gusta decir, y no es broma, uno difícil y uno fácil. ¿Okay? Aunque el fácil es muy difícil. El primero, que es del que no voy a hablar, obviamente, es la biónica. Vamos allí. ¿Quién no ha visto, verdad, en los últimos 20 días aquel mono que mientras comía una banana estaba controlando un juego de ping-pong en el computador? ¿Okay? Es decir, hacer interfaces, y esta es la difícil, que la naturaleza no ha hecho. Interfaces entre el mundo orgánico y el mundo inorgánico. Cada vez hay más implantes, cada vez hay más interlocución entre esos dos tipos de materiales, vamos a poner aquí, que permitirán cosas que la naturaleza no ha hecho y la naturaleza no ha permitido de alguna forma.
o no ha querido hacer o no le ha interesado hacer, o la evolución ha considerado que no era necesaria, porque tenía todos los ingredientes para hacerlo. La otra posibilidad es la regeneración de tejido. Digo la fácil por una razón, por más complicada que sea y por más complicada que parezca. Es que al final lo que estamos es replicando algo que la naturaleza ya ha hecho. Con nuestra capacidad analítica cada vez mayor, con nuestra capacidad de procesado cada vez mayor, con nuestra capacidad computacional, machine learning, etcétera, etcétera, para dominar materiales, procesos e integración, más tarde o más temprano es obvio que vamos a llegar. Si la naturaleza lo ha hecho es porque es factible. Si es factible y analizamos bien, seremos capaces de hacerlo. ¿Ok? Y aquí es donde entra, en las dos partes, entra de una forma muy convincente todo lo que es la impresión funcional de materiales. ¿Ok? Por lo tanto, 3D printing, impresión 3D funcional con nuevas generaciones de materiales son los que van a soportar pues toda esta evolución o revolución de la medicina personalizada, porque imprimimos materiales funcionales que hagan la función que el tejido hacía, porque hacemos materiales que sienten su ambiente y que actúan posteriormente reemplazando una determinada función que el cuerpo ha perdido, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esta sería la parte de la biónica, por así decir, y la ingeniería de tejidos. ¿Dónde entra la impresión funcional? En los scaffolds, en los soportes. ¿Ok? Los soportes fundamentalmente van a dejar de ser pasivos como han sido hasta ahora. ¿Ok? Ese es el elemento fundamental que voy a introducir aquí, ¿no? Células, factores de crecimiento y scaffolds son la base, una de las bases de procesos de medicina regenerativa, y llevamos mucho tiempo con esto, realmente no sé exactamente, pero más de 30 años seguro, probablemente menos de 40, con inversiones tremendas en todo lo que es medicina regenerativa. Somos capaces de conseguir cosas maravillosas. A partir de células no diferenciadas convertimos en tejidos de hueso, de cartílago, de músculo, etcétera, etcétera, pero realmente está fallando algo, porque las terapias efectivas de medicina regenerativa no están siendo tan eficientes como sería. Conseguimos células que cambien o tejidos que tengan el fenotipo adecuado, pero todavía no estamos consiguiendo la funcionalidad adecuada. ¿Ok? Y es ahí donde entra, pues eso, todo este poder que nos da ahora la impresión de materiales funcionales híbridos. Si algo falla, que hace gente tremendamente inteligente, típicamente es porque falta algo, no porque se haya hecho algo mal. ¿Ok? Y entonces, investigando un poco lo que puede faltar, casi siempre nos focalizamos en lo que puede pasar al principio, que es lo que menos controlamos, como el principio del universo, como el principio de una actividad humana, como cualquier cosa. Al principio, la interacción entre el material y la célula es más relevante que ningún otro proceso. Eso pasa al nivel de las adhesiones focales, o sea, entre unos 10 nanómetros a un micron, en el mejor de los casos, ¿ok? Y pasa muy rápido al principio, vamos a decir. En una regeneración de tejido, pues en los primer día y medio, 5 días como mucho. Después ya entran los procesos de comunicación entre células y la biología sigue su camino. O sea, si queremos actuar en algún momento, probablemente tiene que ser al principio. Sobre todo si lo queremos hacer biofísicamente, bioquímicamente, hay otras formas de hacerlo a lo largo del camino. Porque ¿qué pasa cuando algo falla en un tejido? Pues que falla la biología, es claro, porque deja de estar funcional, falla la química, porque los procesos de comunicación no funcionan como deberían funcionar, pero también falla la física. ¿Ok? Falla la física, falla una determinada actividad, falla una determinada arquitectura, falla una quiebra que produce un hueco de un determinado tamaño. Entonces, hasta ahora, toda ingeniería de tejidos ha trabajado mucho y muy bien en hacer, repito otra vez, esta es la fácil. O sea, estamos a mimetizar algo que la naturaleza ya ha hecho. Y en principio es posible, en principio es factible, solo hay que copiarlo. Se ha trabajado mucho en el mimetismo biológico, bastante en el químico y un poco menos en el físico, donde todo era soporte. ¿Ok? Pero ahí hay que mimetizar tamaños perfectamente, porque son muy importantes, el alineamiento de microestructuras, porque son críticos, la arquitectura multifuncional, multidimensional,
porque también es crítica, y la actividad, porque prácticamente nunca se ha hecho, y sin embargo es muy importante. Y ahora en algunos casos, a través de estas terapias basadas en 3D, lo que está es cambiando. Vamos a actuar mucho en el soporte, vamos a darle el tamaño, el alineamiento, la arquitectura y la actividad adecuada, vamos a funcionarle un poco clínicamente, y luego vamos a colocarlo en el cuerpo, y luego el cuerpo ya sabrá lo que hacer, porque en cuanto nosotros lo colocamos allí, ya va a ser preentrenado, ¿no? Lo que colocamos ya va a ser reconocido, esperemos, por el lugar donde está, y empezará a trabajar, digamos, el organismo a darle lo que necesite para que se vuelva a funcionar. Entonces eso es lo que entra en la impresión funcional, ya no impresión 3D. Eso se va a quedar corto, igual ya ni lo habláis más después de esta charla. Es que tienen que ser materiales 4D la mayor parte de las cosas. O sea, tienen que tener una tridimensionalidad adecuada a aquello que queremos reemplazar, pero tiene que tener una dimensión temporal para aquellos señales que queremos dar o para que desaparezca en el sistema que tiene que dar. Por eso, de hecho, lo que estamos haciendo son materiales 4D. Hacemos una estructura por design, pero también un response by design, que diseñamos la estructura, especialmente aquella a lo largo del tiempo. Y todo eso importa. Empezamos a ver aquí estructuras impresas por impresión 3D, donde somos capaces, solo por la microestructura, si es alineada o si es isotrópica o anisotrópica, o anisotrópica, de diferenciar una determinada células mesenquimales o para músculo o para hueso. ¿Okay? Obviamente estos materiales tienen que estar posteriormente funcionalizados con aquellos elementos de reconocimiento de un determinado proceso, que lo desencadenen, ¿ok? Pero tienen que estar acompañados en determinados procesos, muy claro en las neuronas, muy claro también en los músculos, clarísimo también, que es lo que voy a decir, en el hueso, de actividad física, que es el que, entre las otras, también importantes, les hace funcionar. Y en este caso es, por ejemplo, la interacción electrostática, ¿ok? Las cargas eléctricas. Al final, la interacción eléctrica es uno de los elementos más fundamentales que influyen en todo el proceso de comunicación bioquímica en el organismo. ¿Ok? Y es aquí donde entran que los scaffolds que preparamos por impresión funcional tienen que tener respuestas adecuadas y una de las cuales fundamentalmente es la respuesta eléctricamente activa. El hueso es claro, el hueso lo vamos a ver posteriormente, es piezoeléctrico. Cada vez que caminamos, la carga mecánica se traduce en una variación de la carga de superficie, sobre todo a partir del colágeno, y a partir de ahí es que se encadenan tanto los procesos funcionales como los procesos de regeneración de elementos no críticos. Y hoy en día tenemos materiales que pueden hacer todo prácticamente lo que queremos. Podemos hacer calentamientos locales, podemos hacer campos magnéticos locales, podemos hacer campos eléctricos locales, podemos hacer variaciones de dureza locales, y obviamente todos pueden estar acompañados de liberación de elementos bioquímicos locales. Hay que preparar los materiales y para eso la tecnología de impresión pues son muy importantes. Pero no solo. ¿Ok? Porque lo que tenemos que hacer es un mimetismo muy parecido a aquel que tenga el cuerpo. Y a veces son más esféricos, como en el caso de los organoides, y eso los podemos imprimir. Hay otras técnicas, bueno, son casi de impresión, como el electrospray o emulsión. A veces tienen que ser más planos, como los films, a veces totalmente fibrilares, como el electrospinning, y otras veces, curiosamente se está cambiado, tridimensionales, como los scaffolds. Es decir, todo es fenomenal, pero todo es dictado por el cuerpo, por lo que vamos a regenerar, por la estructura de lo que vamos a regenerar y por la función de lo que vamos a regenerar. Y eso es el que el soporte tiene que proveer y tiene que darle. ¿Ok? Y aquí es donde entra, como una de las técnicas más fantásticas, aquí no voy a hablar ya mucho porque han hablado mis colegas de una forma fantástica, la tecnología aditiva. La tecnología aditiva lo que permite es eso, es hacer materiales, procesarles prácticamente en cualquier forma que queremos. Se llama freeform technologies, o sea, tecnologías que están libres de forma. Podemos darle cualquier forma, pero no solo la forma que queremos, sino las formas que queremos, porque podemos hacer estructuras jerárquicas que den los diferentes elementos a esto.
Es una tecnología prácticamente nueva, como digo, es decir, que tiene unos 600 años, porque al final todo esto viene de Gutenberg y de su prensa de vino, y que con la prensa de vino y con el alfabeto latino fue capaz de imprimir letras. Me gusta decir en este caso, igual porque estamos también en algo parecido en el área de la biomedicina. Para muchos, el invento de la prensa fue la invención más influente de los últimos 1000 años. ¿Ok? Cambió todo. Y cambió todo por una cosa, porque cambió la cultura. Se imprimieron libros, los libros fueron leídos, la gente empezó a pensar, empezó a tener ideas propias y empezó a actuar. ¿Ok? La cultura como base de la revolución, la ciencia como elemento fundamental para repartir la cultura. ¿Ok? Hay cálculos que dicen que hoy en día tenemos más información en un domingo, simplemente cuando leemos el periódico, que las personas en el siglo XVIII tenían en toda su vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó para estar todo esto parado desde que Gutenberg nos dio y nos ofreció la prensa hasta 1980, 1970, donde esto tuvo un empujón grande? Pues muy claro, la variedad enorme de materiales que hoy en día somos capaces de imprimir. Eso es lo que cambió todo. Hoy en día lo que tenemos son tintas, tintas para todo, tintas para electrónica impresa, tintas fluorescentes, fosforescentes, magnéticas, conductoras, semiconductoras, con cualquier propiedad físico-química que además puede ser en muchos casos controlada en el tiempo. Entonces, aliado eso, pues nos da un potencial tremendo. Ahora, lo que hay que hacer para una determinada aplicación es tener en cuenta la tecnología de impresión que vamos a utilizar, determinada por las características de la aplicación, y luego la tinta que está determinada fundamentalmente no solo por la tecnología de impresión, sino también por dónde y cómo la vamos a implementar. Y ahí es donde entra pues, mucho trabajo en la selección de la partícula, si es una tinta híbrida, qué temperaturas puede soportar, cuál va a ser la viscosidad, cuánto tiempo va a tardar en solidificar, uno de los problemas más importantes, va a tener solvente o no, cuándo va a ser la adhesión que va a tener o no. Y en este caso, lo que han evolucionado es muchísimo más las tecnologías de impresión que los materiales que podemos imprimir. ¿Ok? Pues es muy importante ese proceso. Y luego, sobre todo, porque hay un proceso en particular en aquellas que son de solvente, que son húmedas, vamos a llamar, que son una gran parte de ellas, es algo también muy particular que a veces no se piensa, tanto como se debería, obviamente la gente piensa mucho. Es que procesamos desde líquido. El líquido no nos interesa, lo que nos interesa es el sólido. Lo que nos interesa es la propiedad funcional que el material impreso va a tener. O sea, el líquido, la tinta, es funcional para poderla imprimir, pero una vez que se seca es cuando tiene que tener las propiedades que nosotros queremos. Esa respuesta temporal, esa electroactividad, esa termoactividad, esa no actividad y ser un soporte pasivo, o esa degradación temporal para que desaparezca en un momento determinado. ¿Ok? Entonces esta es una parte muy importante también de la aplicación de los materiales que tenemos que tener en cuenta para desarrollar tintas específicas para soluciones específicas. Soluciones es siempre lo que marca al final todo nuestro devenir, todo nuestro hacer. ¿Ok? Y esos son grandes, porque al final tenemos las propiedades de los materiales que tienen que ser compatibles con un determinado proceso de manufactura y que tienen que ser compatibles con una determinada geometría de producto. Y eso es lo que nos da al final un producto, sea este producto para electrónica, sea este producto, como es el caso, y más importante todavía, para medicina. ¿Ok? Y aquí es donde entró la impresión funcional 3D a dar respuesta a muchas de esas cosas. ¿Ok? Ya mis colegas han explicado, ya digo, muy bien, es hacer objetos tridimensionales típicamente a través de una funcionalidad capa a capa. Eso es muy importante, porque para hacer un procesado capa a capa, quiere decir que las sucesivas capas tienen que ser compatibles, que también no es siempre obvio, porque pueden ser compatibles directamente o pueden ser compatibles al final de un procesado, con temperatura, con ultravioleta, con lo que sea. Y estas capas pueden ser todas iguales o pueden ser diferentes. Material funcional, células, material de soporte, material activo, material no sé qué. ¿Ok? Eso es la mayoría.
Esto se inventó más o menos en los 80 y se inventó como algo que no se llamaba 3D printing, functional printing o eso, se llamó rapid prototyping. Surgió como una necesidad de la industria de hacer prototipos rápidos para ver lo que posteriormente, pues no sé, cuál era la mejor cara, la mejor prótesis, la mejor pieza que iban a colocar en el mercado, luego ya procesada a través de extrusión, inyección, otro de los métodos de alto débito, por así decirlo. ¿Okay? Bueno, ese prototipado funcionó mucho, pero bueno, tampoco se le dio tanta, vamos a decir, tanta fuerza al inicio, porque las inversiones necesitan que el mercado funcione. ¿Okay? Y el mercado funcionó cuando dijo, joder, si las pequeñas series son muy importantes, si la medicina personalizada es el futuro, si hay determinadas cosas de altísimo valor añadido donde solo necesito una, ¿okay? Y ahí es donde esto entonces pues explotó totalmente, ¿no? Porque de una producción de masas a una producción personalizada, la diferencia es esto, la manufactura aditiva y la impresión funcional y la impresión tridimensional. ¿Okay? Como digo, esto prácticamente fue en los 80, hay algunas curiosidades. El hombre que lo inventó no es la persona que la patentó, el hombre que la patentó no es el que la inventó, pero es el que se hizo rico. ¿Okay? Y luego fue a partir más o menos 2007, 2010, donde los precios cayeron enormemente y donde prácticamente cada uno puede tener una impresora en su casa y puede hacer cosas maravillosas, desde juguetes para los chicos hasta pues piezas. Cuando se te rompe una pequeña pieza de casa, ya somos capaces de repararla. ¿Okay? ¿Qué somos capaces nosotros de imprimir hoy? Pues casi todo. ¿Okay? Y es lo que voy a enseñar aquí. Pero le digo, voy a repetir un poco lo que dice algo. Antes, importante, el prototipado va pasando. Ahora cada vez más también el prototipado se queda, pero en la producción, pero siempre cuando sean volúmenes pequeños, cuando sean elementos específicos, por ejemplo, muy bien ha dicho el colega cuando habló al principio, herramientas específicas, ¿okay? Muy particulares para operar de una determinada forma, para llegar a un determinado objeto, se pueden hacer rápidamente cerca de donde estamos operando al paciente o donde estamos tratándole, ¿okay? Y personalización de todo lo que queremos. Estas son las características fundamentales. Esto es por lo que es competitiva, esto es por lo que tiene valor añadido. ¿Okay? No hay barreras prácticamente para crear, un segundito. No hay barreras prácticamente para crear cualquier forma necesaria. No hay muchas barreras para compatibilizar algunos materiales y no hay barreras de precio para hacer manufactura de pequeños elementos. ¿Cuántas tecnologías hay? No voy a entrar en ninguna de ellas porque los colegas explicaron muy bien, pero hay una grandísima variedad hoy en día de tecnologías de impresión. ¿Okay? Fundamentalmente difieren en los materiales que podemos procesar con ellos, pero podemos procesar resinas fotocurables, termoplásticos a través de fusión, una gran variedad de materiales a partir de soluciones, por llamarlas coloidales, pero también cerámicos, vidrios, metales y una gran cantidad de materiales. O sea que el límite está en definir bien en aquello que queremos imprimir para que tenga la respuesta adecuada funcional. ¿Okay? Y tiene efectivamente algunas limitaciones, ¿okay? Que en algunos materiales efectivamente es el precio, sobre todo en las bioaplicaciones, ¿okay? Los que son de soporte no, pero los que no son de soporte sí, porque también como se hacen pequeñas producciones, se utilizan pequeños volúmenes. Y entonces también los que producen materiales producen pequeños volúmenes y eso hace que algunas cosas sean tremendamente caras. ¿Okay? La finalización de superficie no es de las mejores y eso es muy importante para bioaplicaciones porque la rugosidad influencia muchísimo la respuesta celular que vamos a tener y la resolución, que está mejorando mucho. Estamos en los 3 micros, vamos a decir, por algunas de impresión 3D, pero para determinados elementos de estimulación celular necesitamos menos porque las adiciones focales, como hablamos, juegan en el nivel de los nanómetros. Si no cambian mucho, pero incluso el devenir celular y toda la cascada de información que se va a dar.
Pero bueno, repito, los materiales que podemos hacer no solo es que sean mucho, es que cada día hay más. Pero cada día, seguramente, en cuanto yo estoy hablando, se están desarrollando 13 o 14. Podemos partir de líquido, podemos partir de polvo, podemos partir de elemento sólido directamente. ¿Ok? Por lo tanto, eso también es muy importante porque la variabilidad del material entre que lo procesamos y que tenemos la versión final cambia mucho en función de dónde partimos. Si es líquido mucho, si es polvo algo menos, si es sólido en general algo menos. Y eso es muy importante para lo que queremos hacer. Bioprinting, esto ha cambiado mucho el proceso. Antes bioprinting se llamaba bioprinting solo cuando había elementos biológicos efectivamente ahí metidos al barullo. ¿Okay? O sea, cuando imprimíamos células o cuando metíamos DNA, cuando metíamos proteínas. Ahora prácticamente se dice bioprinting a cualquier material que va a ser utilizado en una aplicación biológica. Sea esta interna, medicina regenerativa, sean point of care devices, sean organ-on-a-chip applications o drug screening devices. ¿Okay? Bueno, entonces es mejor, yo creo también que probablemente es más apropiado, porque al final soy muy pragmático yo en esto, lo que determina al final todo es la funcionalidad que le vamos a dar, es la que pone exigencias en materiales, es la que pone exigencias en procesos, es la que pone exigencias obviamente en funcionalidades. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el futuro que estamos? Bueno, sobre todo en tejidos. ¿Ok? Ese es claro. La medicina regenerativa no hay duda ninguna que pasa por aquí. ¿Ok? No sabemos si llegaremos a trasplantes, de momento se ve algo complicado, pero sí elementos funcionales que se introducen en el cuerpo y desaparecen con el tiempo y ayudan a regenerar facturas o elementos no críticos. Eso sin duda es uno de los elementos fundamentales. Para drug screening ya se están utilizando la mayor parte de elementos que se utilizan para eso, organ-on-a-chip, land-on-a-chip applications, se utilizan para la generación de drogas, ¿ok? Y scaffolds, ¿ok? Vamos para esto. Un ejemplo, claro, y ya vamos acabando, no, tenemos todavía 10 minutos, ¿ok? Lo que hemos dicho, ¿ok? Bueno, vamos a ver si somos capaces de mejorar, por ejemplo, los procesos de medicina regenerativa en cuestión del hueso, ¿ok? Bien. Utilizamos células, factores de crecimiento, scaffolds, la mayor parte de los scaffolds han sido pasivos y la capacidad de regeneración es limitada. Como habíamos dicho, es muy importante que tengamos scaffolds adecuados con el tamaño, alineamiento, la arquitectura y la actividad. Luego lo podemos funcionalizar o no químicamente con proteínas igual o con otros elementos y posteriormente lo introducimos en el cuerpo para que sea capaz de regenerar facturas críticas. ¿Ok? Es decir, el concepto es claro, es que el soporte que introducimos en el cuerpo deje de ser pasivo y empiece a ser activo durante el tiempo que sea necesario. ¿Okay? Si es necesario siempre, como una prótesis de cadera, pues que lo sea siempre, pero aún así que mejore, más personalizada, que probablemente tenga una actividad inicial antibacteriana para que no haya pues, acumulación de elementos, bacterias indeseadas en la interfase que impidan la buena interfase entre la prótesis y el hueso que se va a generar alrededor de ella y haga una buena, perfecta interface con el hueso en el que se ha colocado, o sea que tenga esos elementos temporalmente importantes para que permitan una integración y una regeneración apropiada. Entonces, ¿qué señales, qué células? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es claro, es regenerar propiamente aquello que ya estaba funcional, es lo que yo siempre y he dicho muchas veces, no hay que inventar, queremos que se recuperen las funciones exactamente aquellas que se perdieron, las estructurales, las motoras, las que sean necesarias en un determinado momento. ¿Okay? Entonces, en nuestro caso, es como comenzamos, ahora voy un poco a la investigación que hacemos aquí, empezamos a investigar qué podía ser interesante y fíjate dónde nos fuimos, a Bolonia. ¿Okay? Muy interesante, ¿no? La universidad más antigua de Europa, a la que le debemos el nombre de la última transición universitaria con el Tratado de Bolonia. Pues no sabéis que en Bolonia vivió allí el señor Luigi Aloisio Galvani, que era físico, que era biólogo, que era médico y que era filósofo. Fíjate, probablemente todo es necesario para trabajar en determinados ámbitos. Y es el padre del bioelectromagnetismo.
¿ok? Es decir, la electricidad como elemento importante para la vida, ¿ok? Esto, por cierto, es muy interesante. A veces se dan estas situaciones en la historia que llaman mucho la atención, y aquí se va a dar en 3 momentos muy importantes. El primero es que Galvani vivió en el mismo tiempo en Bolonia que Volta, ¿ok? Y se enfadaron, tuvieron una discusión muy grave, porque Volta nunca creyó que la explicación del proceso de la bioelectricidad que daba Galvani era correcta, ¿ok? Él pensaba que no había transiciones de cargas de un elemento a otro, sino que eran las diferentes características de los materiales que entraban en contacto. Se enfadaron mucho, que luchando tanto por demostrar Volta que él tenía razón y Galvani no, inventó la pila eléctrica. Fíjate, otro de los elementos que no puede estar más actual ahora con las baterías de ion litio. Pero es que luego el sobrino de Galvani hizo cosas muy interesantes. Ese ya era solo físico, como yo, y entonces quiso hacer experimentos en serio. Y lo que hizo fue demostraciones en vivo. O sea, lo que hacía era coger cadáveres, quitarles determinadas partes a los cadáveres, hoy en día imposible obviamente de hacer, aplicarles corriente eléctrica y ver que efectivamente se movían. Alguien vio eso porque después escribió Frankenstein. ¿Okay? O sea, y como ven, las cosas son muy amplias en esta vida tan interesante que tenemos. Pero entonces, ¿por qué esto es tan importante? Y es importante para la impresión de materiales funcionales. Es que la mayor parte de los elementos que queremos regenerar tienen estímulos eléctricos activos, no solo durante su vida funcional, sino cuando se están a generar. ¿Ok? Tanto en el proceso, cuando los niños van creciendo y de la estructura, vamos a decir, preósea que tienen, llegan hasta tener huesos, la parte eléctrica, mecanoeléctrica, juega un papel fundamental. Pero también en las células córneas, epidermis, sistema nervioso, la retina, las células endoteliales, el hueso, el cartílago, el DNA, ligamentos, todos tienen un papel muy importante en ese proceso. Y luego aquí está, tiene esa funcionalidad y tiene esta estructura tridimensional que podemos replicar. O sea, el objetivo de la impresión funcional 3D es muy claro. Biomimetismo absoluto. Biomimetismo estructural, biomimetismo morfológico, biomimetismo funcional. ¿Ok? ¿Y por qué? Bueno, como le preguntaron a Mallory, ¿por qué quería subir al Everest? La respuesta es clara, porque está ahí. Nosotros igual. ¿Por qué necesitamos en la impresión funcional que los materiales tengan todas estas características? Porque están ahí. No hay otra, no hay que inventar, es lo que el cuerpo pide, es lo que el cuerpo quiere, es la función que de hecho ha dejado de estar, no solo la estructural, todas las demás. ¿Ok? Y ya está, hay que ponerse a imprimir esos materiales, pero que efectivamente tengan eso. Seleccionamos los materiales, como muy bien explicó David, en función de sus propiedades. Primero las físico-químicas, que queremos introducir en el material una vez impreso, pero después también en todas las demás que tienen que tener. ¿Okay? Seleccionamos los materiales, los imprimimos con la estructura adecuada, ¿ok? Aquí tenemos en el escafo tridimensional. Tenemos que verificar, lo que digo, que no es trivial. Una vez que el material tiene unas propiedades específicas en forma de film, por ejemplo, no es evidente que las vaya a mantener cuando lo imprimimos con un determinado proceso en la estructura tridimensional. Eso es muy importante también verificar, porque a veces las cosas fallan porque efectivamente no está lo que creemos en contacto con las células. En este caso, la electroactividad, pues independientemente de cómo lo procesamos, todo por impresión, otra vez funcional tridimensional, efectivamente la mantiene. ¿Ok? Y luego ya hay dos posibilidades. O hacemos tratamientos in vitro, o sea, preentrenamos a las células en estos scaffolds, dándoles este estímulo, por ejemplo, electroactivo con bioreactores organo-on-chip, y las prediferenciamos y después las colocamos en gel y las inyectamos en los lugares apropiados, o simplemente hacemos un precultivo celular o no, o colocamos escafos descelularizados en el elemento crítico y esperamos que el organismo haga el resto. ¿Ok? Y eso se ve que se consigue efectivamente, controlando la estructura
la morfología y la actividad de los materiales, conseguimos colocar, si necesitamos, proteínas, en este caso con la estructura que queremos, más o menos, alineada, no alineada, más densa o menos densa. Conseguimos prediferenciar las células, ¿okay?, al target específico que tenemos, y conseguimos, aquí es una prueba de estos scaffolds 3D en el interior, que efectivamente la única terapia que efectivamente funciona es una combinación apropiada con una disminución muy significativa de los elementos bioquímicos, en este caso medio osteogénico, y un aumento significativo de en este caso, la electroactividad del scaffold tridimensional. Necesita esos dos elementos porque esos dos elementos están en el cuerpo. Lo mismo se tiene que hacer para músculo, pero entonces aquí la geometría tiene que ser muy diferente, tiene que ser totalmente, no, preferencialmente alineada, ¿ok? Y conseguimos pues pasar pues eso, de mioblastos a miotubos y después ya de pequeños elementos, músculos totalmente funcionales, ¿ok? Las estrategias, ya he hablado, ya estoy acabando, de lo que se ha hecho. Se han hecho 2 ensayos, como digo, uno de ellos es el preentrenar las células en estos ambientes tridimensionales activos para que sepan, vamos a decir, lo que van a encontrar una vez inyectadas, colocadas en el organismo, y posteriormente en geles con un tiempo de degradación determinado, introducirlos en aquella parte que queremos regenerar, o colocar directamente el material sin nada más en defectos críticos en determinados, en este caso obviamente en ratones. Cuando hacemos la primera, lo que utilizamos es o soluciones híbridas o colocar las células en geles que tengan una tasa de degradación muy controlada en el tiempo que se va a desarrollar aquello. Hoy en día tenemos desde un día, 7 días, 24 días a 6 meses, o sea, se controla bien la tasa de degradación de los materiales, incluso algunos con propiedades de regeneración, los propios geles, si sufren alguna quiebra en el proceso, y lo podemos imprimir pues, bueno, de la forma adecuada que queremos. Bueno, y se ha visto que es funcional cuando metemos el scaffold tridimensional impreso en ratones con un defecto crítico. Bueno, hemos verificado que efectivamente se puede regenerar el hueso de una forma total y absolutamente funcional. ¿Ok? Simplemente colocando el material, el resto lo pone el material, lo pone la vida. ¿Ok? Definitiva, ¿por dónde vamos con la impresión funcional tridimensional? Soportes biomiméticos con morfología y funcionalidad, lo cual implica respuesta activa, temporal, muy controlada. ¿Ok? Esto lo podemos hacer o solo por los materiales, que ahora ya 3 minutos, 2, o introduciendo otros elementos que después sean eliminados por el organismo. Y aquí las nanopartículas juegan un papel importante por una razón principal, ¿ok? Porque implican elementos adicionales. Por ejemplo, aquí voy a poner unas nanopartículas muy especiales que son magnéticas, controlamos la orientación con oro, ¿ok? Porque nos permiten 2 cosas muy interesantes. Nos permiten, por una parte, la detección de algunas biomoléculas, nos permiten hacer imagen de determinados lugares y, si fuera necesario, nos permiten calentar localmente para dar actividad adicional a lo que sea, pero puede ser un proceso de degradación del material o puede ser un proceso de hipertermia para limitar determinadas células que no nos gusten que estén donde tengan que estar. ¿Ok? O sea, eso nos permite esto. Y en cuestión de los geles, pues bueno, controlamos tanto la degradabilidad, esto es con los materiales, con las partículas magnéticas ya colocadas encima, controlando también un poco pues, la parte muy importante siempre, sobre todo en la parte de hueso, que es la mecánica, que tenga las propiedades mecánicas esta. Por lo tanto, estamos yendo cada vez más de la electricidad sola como elemento fundamental de la vida, pues a todo. La detección a distancia, direccionalidad a distancia, magnetoactividad, etcétera, etcétera. ¿En qué áreas va a haber mucho de esto? En la regeneración nerviosa y en la cardiac muscle regeneration, está empezando. Mostró el colega un corazón prácticamente artificial y prácticamente se están consiguiendo ahí verdaderas maravillas con la impresión funcional.
promesas muy grandes para la médula espinal, precisamente porque se necesitan estos materiales electroadaptativos, ¿okay? Tubitos que efectivamente consiguen hacer ese puente de comunicación eléctrica en cuanto van desapareciendo y funcionalizando, y todo lo que es neuronal. Y luego, dos palabras, simplemente la impresión tridimensional es clave en todo lo que es organ in a chip approaches, es decir, hacer pequeños modelos de determinados órganos que nos permiten tanto estudiar procesos específicos como el screening de determinadas drogas, factores o elementos que queremos hacer, sin olvidar, obviamente, estos son los sistemas microfluídicos que se controlan, pues eso, perfectamente, un mimetismo biológico muy abierto. Y luego, obviamente, esto es más 2D que 3D, pero ¿por qué no? La medicina personalizada es claramente el futuro. Medicina, es muy difícil que cualquier sistema de salud del mundo, por más robusto que sea, pueda curar todas las enfermedades a toda la gente durante todo el tiempo, pero lo que sí es posible es que haya elementos de medicina personalizada e inteligencia artificial donde las personas se hacen estos point of care devices, dispositivos de cuidado personal en casa, donde haces determinados test que van a bases de datos simultáneamente, que son analizados y nos van avisando para efectivamente ir al médico cuando sea necesario. O sea, un seguimiento continuado y preventivo de la salud que cada vez es más claro, más objetivo y que ya es posible. Esto es un sistema de detección de glucosa hecho en papel. Cada uno de estos elementos no llega a un céntimo, céntimo y medio, su producción es impreso, ¿ok? Y simplemente con una foto del telemóvil ya te dice las indicaciones que tienes que tener. Y ya está. Entonces el mensaje es el mismo que dije al inicio, si todavía las personas las tenemos con nosotros. 3D es una tecnología tremenda que vino para quedarse, fundamentalmente importantísima en el área biomédica, porque es donde gana todo su esplendor, ¿ok? Efectivamente. Los materiales tienen que ser escogidos muy cuidadosamente para que efectivamente cumplan aquella función que le queremos dar, si es solo estructural, si es regenerativa, si es de otro tipo, y entonces ahí hay mucho trabajo en el desarrollo de nuevos materiales, la integración de multimaterial. Por eso siempre digo, ¿por qué todo esto? Porque lo que queremos regenerar está ahí y porque a veces poca gente tiene la imaginación por la realidad. Y es que es esto, es que está ahí. En este caso no debemos inventar tanto, sino sí luchar por un biomimetismo que efectivamente sea totalmente funcional. Y eso es lo que permiten las nuevas tecnologías de manufactura aditiva y los materiales que tenemos disponibles. Muchas gracias por oír, muchas gracias a la gente que trabaja conmigo en esta área, a los que nos financian. Y desde luego muchas gracias a vosotros por la paciencia y desde luego muchísimas gracias por invitarme. Okay. Aquí, ahí. Nos veremos por aquí, que tengo que continuar aquí y vamos a hablar. Venga, igualmente. Pues muchísimas gracias, Enenchu. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión de los asistentes, de alguna de las charlas. De momento, Paco, no hay ninguna en el chat, pero animamos a la audiencia a compartir sus preguntas a través del apartado de preguntas y respuestas. Veamos si hay alguna cuestión. Bueno, pues yo simplemente por curiosidad y por conocer tu opinión, Enenchu, se habla mucho pues, de todo lo que es la investigación de ingeniería de tejidos. De hecho, vamos a comenzar a colaborar y demás. ¿Tú cómo ves el tema de la impresión de órganos? Ahora mismo se están trabajando en temas de organoides. ¿Y se llegará a poder desarrollar toda la tecnología para poder imprimir órganos funcionales, para biofabricarlos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es la pregunta cara, pero nada, aquí no nos escondemos, aunque estemos grabados. Yo, honestamente, fíjate, creo que sí.
Yo creo que sí. Yo creo que es un camino que va a tardar mucho. Yo creo que vamos a empezar muy claramente a regenerarlos. Eso es, estamos cerquita de hacer muchas cosas de estas. La impresión funcional de órganos completos es muy complicada, pero por ejemplo organoides y cosas similares, sin duda. Ya digo que el conocimiento y la precisión que tenemos hoy en día no solo es que no tiene paralelo en ningún otro momento de la historia, sino que está evolucionando a una velocidad de vértigo tan grande que, acompañada con todos los datos que estamos generando y con todas las tecnologías de machine learning, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, nos va a permitir sin duda a llegar ahí más pronto o más tarde, veremos ahí, pero no hay nada que lo imposibilite. Yo ahí soy muy eso. Si no hay, como en ciencia creo que debemos pensar así, y seguro que Paco también piensa, o sea, si no hay nada que diga que es imposible, en principio es posible. ¿Ok? Y entonces yo sí que creo que vamos a llegar ahí claramente. Sí, luego hay otras áreas de negocio, otros nichos de negocio que en un principio para nosotros, aquí desde el centro de cirugía, al menos es más, no los tenemos tan actualizados como puede ser la farmacología, Sí. o puede ser también el tema de la utilización de banco de células o producción de biotintas. También en estos campos, ¿cómo ves tú el desarrollo? La industria farmacéutica, que además es una industria que dispone de fondos, que dispone de recursos económicos. ¿Crees que va a apostar fuertemente por estas tecnologías? Eso sí, esa sí que sin duda. De hecho, eso ya está, ¿eh? Entonces, mira, el elemento de, o sea, la medicina personalizada, sin duda, por poner un ejemplo muy básico, ¿eh? Y eso casi que es un modelo de negocio muy interesante para lugares como el vuestro, que es extraordinario. O sea, sistemas donde cogemos el tejido cancerígeno de una persona y en sistemas, en este caso no sería organ in a chip, vamos a llamar tissue on a chip, buscamos el mejor cóctel farmacológico que se va a hacer una personalización de su cuidado. Ese sin duda yo creo que va a pasar por ahí y solo va a pasar por ahí. ¿Okay? O sea, esos elementos de prueba para una medicina más personalizada, un cóctel quimio más personalizado o combinación de quimio, radio más personalizado, sin duda va a pasar por ahí. Pero lo mismo que va a pasar ahí todo lo que es el descubrimiento de nuevos fármacos. ¿Okay? O sea, todo eso va a ser hecho en muy breve, ya empieza a ser hecho en las grandes farmacéuticas en sistemas de este tipo, impresión de sistemas microfluídicos, más o menos miméticos a determinados órganos o a determinadas enfermedades, modelos de enfermedades que se quieran hacer, pero ese sin duda pasa por ahí. Es un modelo de negocio muy apetitoso y muy apetecible. Y aparte es un mandato europeo también, salir de todo lo que es la experimentación animal. Entonces eso pasa por un mimetismo en chip, donde controlamos todos los parámetros y a partir de ahí hacer un test brutal de cantidad de fármacos y variaciones de ellas en muy pequeñas dosis y cantidades, que eso es lo importante ahí también. Entonces es un modelo muy interesante que va a ser implementado sin duda. ¿Hay alguna cuestión? El doctor José Blas Pagador, el coordinador del área de bioingeniería del centro, tiene también una pregunta para el doctor Lanceros. En su opinión, experiencia, ¿los scaffolds biomimetismo necesitarán presencia de material biológica previa a la implantación en el futuro? Qué buena pregunta. Mira, hay una cosa que digo que probablemente es que igual Francisco o Paco me pega, ¿okay? Porque yo digo, vamos a ver, nosotros no hacemos regeneración de tejidos. Si va a llegar esto, el que lo va a hacer va a ser el cuerpo. Es él el que lo va a hacer. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, como la medicina que hacéis vosotros, es lo mínimamente invasiva posible. Entonces, si nosotros somos capaces de estimular todo ese proceso de regeneración a través simplemente del material que incluimos, es mejor, porque el cuerpo, una vez que reconozca aquello como un elemento funcional, va a activar esas funciones que quedaron impedidas o que quedaron reducidas y va a colocar todo lo demás. Hemos visto, por eso la primera abordaje, sin duda,
yo creo que va a ser intentar solo con el material y solo en caso de absoluta necesidad es que tendremos que colocar todo lo demás, porque no hay que olvidarse que todo lo demás el cuerpo ya lo tiene, porque tienen todos los tejidos al lado, están ahí, todos los elementos bioquímicos que necesita. ¿Okay? Por ejemplo, en el hueso es claro, la fractura es física, lo que se ha roto, pero todo lo demás está a la vuelta. Si conseguimos poner algo para que él vaya colonizando toda esa parte va a ser suficiente. ¿Okay? Hay también otra cuestión, también del doctor Blas Pagador, la cuestión ¿es más importante la orientación morfología del material que la presencia de células, factores biológicos en la futura medicina regenerativa? Mira, interesantísima también, Jolín. Mira, no se sabe, así de claro. Lo que sí es claro es que el primer elemento físico que ha sido estudiado y que sigue siendo estudiado con más fuerza es la mecanotransducción. Eso es claro, la morfología y la dureza del material determina las adhesiones focales y las adhesiones focales determinan toda la cascada posterior de comunicación por los canales iónicos, calcio, bla, bla, y va cambiando todo el proceso de esto. Entonces, juega un papel clave, un papel fundamental y ya digo, es lo que más es una de las áreas que más se está estudiando ahora y tiene nombre propio incluso la mecanotransducción, que es la que llevamos nosotros, por así decir, intentamos a otro nivel, mecanoelectrotransducción, porque claro, si esto afecta a los canales, pues si pones carga eléctrica todavía más. Entonces yo creo que eso es clave en el estado inicial de interacción célula-material, y que es donde se dan los primeros procesos de evolución celular. Posteriormente, digo, cuando las células empiezan a hablar entre ellas, yo creo que nuestra intervención ya es menos importante. ¿Okay? Por eso es clave mismo la orientación y la morfología, sin duda, para que efectivamente, fíjate lo que he mostrado anteriormente, solo con eso determinamos si células mesenquimales, sin nada más, si van para células de músculo o van para células de hueso. Claramente, solo con eso, sin nada más. ¿Okay? Muy bien, y ya para finalizar hay otra cuestión, estaba dirigida para mí, el gerente del clúster de la salud, Nicolás, comenta, además de lo explicado, si tenemos algunos otros proyectos en este área que puedan interesar al tejido empresarial, que se puedan hablar de ellos en estos momentos, algunas nuevas líneas de investigación que vayan a poner en marcha. Sí, en este sentido, bueno, de hecho, por ese motivo contactamos con el profesor Senenchu Lanceros. El Centro de Cirugía presentó el proyecto de salud de la comunidad extremeña, el plan de recuperación, y dentro de ese proyecto hay dos líneas de trabajo, una línea de impresión 3D para la formación y simulación quirúrgica, al hilo de lo que comentábamos anteriormente, de cada vez la reducción más en el uso de animales como modelos experimentales, entonces utilizar la impresión 3D para generar modelos para la formación médica y para la simulación médica y quirúrgica. Y luego en el área de bioimpresión habíamos planteado dos líneas de trabajo. Una era generar bioprótesis en el sistema reproductivo, fundamentalmente tejido ovárico artificial, y esperamos poder colaborar con el grupo de BC Materials, con el grupo del doctor Senenchu Lancero, en la generación de arterias y venas artificiales. Y luego, bueno, aparte de todo eso, el laboratorio de impresión médica del centro está abierto al mundo empresarial para que cualquier iniciativa que pueda utilizar la tecnología que está a disposición pues, de la sociedad, de cualquier individuo, de cualquier empresa que quiera utilizar esta tecnología en su empresa o en sus desarrollos personales o profesionales. Pues no sé si no hay ninguna pregunta más. Agradecer a todos la asistencia. Agradecer también a los ponentes, a David Patrocinio, a Víctor Pablo, a Senenchu Lanceros. ¿No? Que pasen buena tarde y seguimos trabajando. Muchas gracias. Hasta pronto. Agur. Venga, gracias a todos. Hasta luego.